En la época que aparecen todas estas invenciones, pues estamos también en un proceso muy complejo, que es mediados del siglo XIX, donde se empiezan a desarrollar una serie de ideas y de filosofías bastante particulares. Una de ellas es el positivismo, otra es el liberalismo, la misma masonería, donde, bueno, hay toda una visión de la otredad completamente diferente, donde se ve al otro, mientras no sea europeo, porque hay también toda una filosofía europeocentrista, ¿no? En la cual todo lo que no sea europeo era primitivo, era salvaje, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando empiezan a darse estas imágenes alrededor del mundo, de alguna manera todas estas filosofías se ven reforzadas, ¿no? De que todas estas personas que viven en otros lugares, que no fuera Europa, eran primitivas y eran salvajes. Entonces empieza a aparecer toda esta imagen muy justificada desde el punto de vista etnográfico, pero que van a acentuar este tipo de pensamientos. Donde las razas, porque empieza a aparecer nuevamente la palabra raza, que no fueran blancas eran inferiores. Va a aparecer mucho este tipo de imágenes de indígenas latinoamericanas, van a surgir montones, que van a tener ese pretexto entre lo antropológico, pero que realmente se convierten a veces hasta en imágenes eróticas. Nos aparecen imágenes del oriente, ¿verdad? Hay una cosa interesantísima, que es que muchas de estas puertas que estuvieron cerradas por siglos se abren y empezamos entonces a acercarnos a estas otras culturas a través de la fotografía. Y por supuesto este mismo pensamiento europeocentrista de la raza blanca va a generar este tipo de imágenes donde se mide a los demás, ¿verdad? Qué tan salvaje eras o no. También la fotografía sirvió para fichar, para marcar, para exponer al otro, ¿no? Cuando había, por ejemplo, personajes en cárceles o que se habían robado cualquier cosa. En este caso, Luz García se robó un pollo, esto de los archivos mexicanos. Era fotografiada, era mostrada, su fotografía se pegaba en las paredes, se publicaba en los periódicos, etc. De igual manera, por ejemplo, esos personajes que son masculinos eran minimizados con nombres femeninos y marcados porque sus imágenes eran distribuidas por todo lado como si fueran criminales. Y bueno, por supuesto, la fotografía erótica va a surgir desde el primer momento, prácticamente desde el daguerrotipo ya vamos a encontrar fotografías con alto contenido erótico. Y bueno, esto se obedece también a la gran censura que existía en la época con respecto a este tipo de imágenes. De hecho, en las leyes costarricenses de 1857, 1887, 1920, etc., se van a hacer apartados específicamente para la prohibición de entrar al país de materiales obscenos o faltos a la moral. Pero bueno, teníamos el permiso de las pinturas en los lugares eran alegóricas, podían mostrar desnudo, en tanto este desnudo no mostrara ni vello en las axilas, ni vello púbico, ni pezones o la zona pélvica en el caso de los varones. Entonces, claro, las fotografías con todo su realismo se van a volver sumamente atractivas para la gente. La gran mayoría de las imágenes que se hacían eran con fotógrafos anónimos y las que posaban eran usualmente mujeres que se dedicaban a la prostitución. Este daguerrotipo bellísimo, iluminado significa pintado a mano, muestra además un poco la estética de la época, ¿no? En el cual entre más hermosa fueras, entre más obesa fueras, eras más atractiva porque puedes tener más hijos, ¿verdad? Las mujeres delgadas en aquella época no tenían mucha propaganda, digamos. Dentro de los problemas que surgen en ese momento es, por ejemplo, el problema de las ampliaciones. Si tenías un negativo 5x4, ibas a tener por contacto un positivo 5x4 también. Entonces, si yo quería que esa imagen fuera ampliada, no existían, digamos, los medios para hacerlo. Hacia 1850 aparece la cámara solar, ¿verdad? Que lo que hacía era ampliar las imágenes con la luz solar, pero se iba siguiendo el sol, porque si el sol iba cambiando de posición, los rasgos de las personas iban cambiando también. Entonces se genera esta invención. De hecho, Francisco Valiente trajo una cámara solar a Costa Rica.
Otra de los tipos de fotografía que se van a volver sumamente populares en ese momento y que se va a transformar prácticamente en un nuevo género fotográfico va a ser la foto mortuoria. Estamos hablando de una época en que el nivel de mortalidad de la población era altísimo. Las mujeres se casaban a los 12, 13 años, tenían montones de niños, morían en los partos, la gente se moría por cualquier resfrío, ¿no? Entonces era muy alto. La gente busca conservar a través de la fotografía el último retrato de sus personajes amados. Ya el retrato mortuorio existía en la pintura, pero bueno, era pintura por contrato y por lo tanto era muy caro. Al aparecer la fotografía se expande entonces la posibilidad para que cualquier persona de clase media o baja pudiera tener un retrato de sus muertos. Los fotógrafos empiezan entonces a especializar en este oficio, que no era nada fácil. De hecho, ya para los años 70 del siglo XIX, Europa prohíbe la foto mortuoria porque, imagínense las distancias tan grandes que tenían que recorrer, tanto la familia para ir a buscar al fotógrafo como el fotógrafo si tenía que ir a fotografiar en el lugar de la muerte. Entonces, claro, los cuerpos se descomponían en el camino. Toda la foto mortuoria era bien compleja. En esta imagen tenemos al fotógrafo y a sus dos asistentes con diferentes aparatos que se inventaron para poder hacer este tipo de retratos. A veces incluso aparecen los muertos en estudio, están fotografiados con el resto de su familia, a veces parecen vivos, o sea, se hace toda una tecnología de la muerte para poder hacer este tipo de retratos.